La Interpol ya busca a Juan Carlos Monzón Rojas, exsecretario privado de Roxana Valdetti y líder de la banda conocida como La Línea. Alejandro Sinibaldi renuncia como afiliado al Partido Patriota. Junto a él también dimite el miembro del Comité Ejecutivo Nacional, Óscar Córdoba. Según el Grupo de Apoyo Mutuo Gama, en los últimos 12 años han desaparecido más de 25.000 personas, la mayoría mujeres. En el departamento de San Marcos, las fuertes lluvias están provocando pérdidas en la cosecha de maíz. En Colombia, la guerrilla de las FARC insiste en que continúen los diálogos de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos. Cada vez son más los guatemaltecos que están gozando los beneficios de hacer crecer su dinero con Ahorro Seguro. Presentó los titulares. Comencemos con las noticias más importantes del día. La Interpol ya busca al exsecretario privado de Roxana Valdetti, Juan Carlos Monzón Rojas. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. El secretario privado de la vicepresidenta Juan Carlos Monzón Rojas, quien para la CICIG es el líder de la organización criminal de defraudación tributaria denominada La Línea, ya está en la lista de búsqueda de la Organización Internacional de Policía Criminal conocida como Interpol. La orden de aprehensión internacional contra el señor Monzón. Esto debido a que, de acuerdo con la información que tenemos, ¿no?, hay países que sí necesitan de esta orden de aprehensión internacional para poder ejecutarla, mientras que hay otros países donde no es necesaria. Incluso hoy hay una alerta roja para que todos aquellos países que no necesitan esta orden de aprehensión internacional puedan ubicarlo y, de ser posible, aprehenderlo y posteriormente seguir el trámite que, de acuerdo con la Interpol, debe realizarse. En la página de la Interpol aparecen sus datos particulares, también su descripción física y al finalizar están los cargos por los que se le busca: asociación ilícita. El Congreso de la República ha solicitado la integración de una comisión pesquisidora para investigar el caso de la estructura criminal conocida como La Línea desde el punto de vista político. La Unidad Nacional de la Esperanza y el Partido Libertad Democrática Renovada solicitarán en el organismo legislativo se conforme una comisión para que se investiguen los casos de corrupción en la Superintendencia de Administración Tributaria SAT. Según la UNE, se debe averiguar si hay otros funcionarios implicados y determinar la influencia de esta red dentro del gobierno. Vamos a proponer al Pleno que se cree una comisión especial de investigación por parte del Congreso de la República que contribuya al esclarecimiento de los hechos ocurridos en las aduanas. Creemos de que el Congreso de la República no debe quedarse de brazos cruzados y vamos a promover el día de mañana también un pronunciamiento del Congreso de la República a favor de la continuidad de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. El parlamentario Manuel Barquín aseguró que la función del Congreso es fiscalizar, por ello se unen a la solicitud. Para que pueda integrarse una comisión específica sobre este caso, para que coadyuve entonces el organismo legislativo a juntar todos aquellos elementos que puedan servir en los nombramientos que se han hecho en la SAT, y en consecuencia esa comisión muy puntual, muy específica, si así la Junta Directiva lo considera y lo lleva al Pleno, entonces esta comisión dará sus resultados y eventualmente a alguna de las preguntas de ustedes pudiera ser que de ahí se desprendiera, si hubiera espacio para poder solicitar el antejuicio para algún funcionario. Ambos legisladores coincidieron en que la CICIG debe continuar en Guatemala tras los actos de corrupción denunciados. Este lunes se conoció que la Cámara del Agro ha renunciado a su puesto en la Comisión contra el Contrabando, esto luego de la desarticulación de la estructura criminal conocida como La Línea. Ante el desmantelamiento de la red de defraudación denominada La Línea, en un comunicado divulgado en las redes sociales, la Cámara del Agro informa que se retira temporalmente de CONACON.
El comunicado se detalla que tomando en consideración que dentro de los indicados por varios delitos y sujetos a proceso se encuentran funcionarios del gobierno que han participado en la CONACON y que la investigación aún está en proceso, consideramos oportuno suspender nuestra participación en dicha instancia y retirarnos en forma temporal. La identidad reitera que el contrabando y la defraudación aduanera ha sido uno de los principales problemas que reduce los ingresos tributarios del Estado en detrimento de la inversión y servicios públicos, afectando a los empresarios. Por lo que la Cámara felicita al operativo y el proceso en contra de la red de defraudadores y pide que se siga aplicando a todos aquellos que aún no han prescrito el delito. El comunicado concluye con una convocatoria a diversos sectores empresariales a unirse para analizar una reingeniería en materia de aduanas y recaudación tributaria. Sin embargo, el mismo no establece cuánto tiempo estará suspendido de la mesa. El ex precandidato a la presidencia del Partido Patriota, Alejandro Sinibaldi, ha presentado su renuncia oficial a esa agrupación política junto con el miembro del Comité Ejecutivo Nacional, Óscar Córdoba. Ambos han presentado su desafiliación ante el Tribunal Supremo Electoral. Un día después de renunciar como candidato a la presidencia por el Partido Patriota, Alejandro Sinibaldi también dimite como afiliado al partido ante el Tribunal Supremo Electoral. Junto a él se va Óscar Córdoba, quien hasta hoy era miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la organización partidaria. Córdoba hizo el trámite por ambos. Alejandro Sinibaldi era afiliado al Partido Patriota. A partir de la última asamblea ya no pertenecía al Comité Ejecutivo Nacional. Así que solamente como afiliado está renunciando al Partido Patriota. Está haciendo efectivo y por escrito el día de hoy como una formalidad lo que anunció en conferencia de prensa el día de ayer. Sí, también presenté mi carta de renuncia como afiliado y como miembro del Comité Ejecutivo del partido. Córdoba no descarta que existan más renuncias en el seno del partido, siguiendo a Alejandro Sinibaldi. Y sin duda, pues hay personas que, al igual que mi persona, estamos conscientes de que las razones que tuvo él para renunciar son de peso, importantes y para una mejor Guatemala. Eso pues se estará viendo en los próximos días. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Pausa, regresamos con unas noticias. Quédese con nosotros a las 8:45. Sigamos con las noticias. Una manifestación campesina degeneró en un acto de violencia, esto en el departamento de Suchitepeques. Cámaras de testigos, refugiados en las instalaciones de bomberos municipales, captaron el momento preciso en que las fuerzas antimotines intervinieron para desalojar los bloqueos en la ruta interamericana sobre la carretera CA2, específicamente en el centro del municipio de Cuyotenango, Suchitepeques. Cabe resaltar que adicional a este bloqueo principal, habían otros 2 bloqueos más rumbo al municipio de San José La Máquina. El bloqueo era organizado por vecinos de la parte baja del municipio de Cuyotenango, quienes interpusieron piedras y obstáculos que impedían el fluido de vehículos por las rutas en mención. La razón que les movió a este bloqueo era para solicitarle al gobierno que regule la plantación y cultivo de caña de azúcar, puesto que según los manifestantes, la industria azucarera lo único que provoca en la zona es la contaminación de ríos, especialmente el río Cis, además de afectar suelo y aire. Por otra parte, aducen que el tránsito de vehículos pesados provoca la destrucción de las carreteras. Al lugar llegaron fuerzas de seguridad antimotines, quienes detonaron gas pimienta y gas lacrimógeno para liberar el bloqueo. No obstante, las personas persistieron por un tiempo en el lugar. Los inconformes señalaron que este no ha sido el único conflicto, puesto que en años anteriores se han realizado quejas ante las gerencias de los ingenios azucareros de Tululá, El Pilar y Palo Gordo, puesto que las fumigaciones aéreas han dañado los cultivos, asimismo los alimentos.
Sin embargo, ninguna de sus peticiones se han respetado, aun y cuando, con antelación, ha habido acuerdos firmados. Los manifestantes se quejaron del secuestro del agua a través de motores de riego, represas y quineles que desvían el cauce de los ríos para nutrir las plantaciones de caña, restringiendo así el acceso del vital líquido al consumo humano. Con imágenes de Erwin Ávila, René Muñoz para Canal Antigua. El grupo de apoyo mutuo GAMA ha presentado estadísticas sobre personas desaparecidas en Guatemala en los últimos 12 años. Según estadísticas presentadas por el Grupo de Apoyo Mutuo, basados en datos de la Policía Nacional Civil, en los últimos 12 años se reportan más de 20.000 personas desaparecidas. La mayoría de ellas son mujeres. En 12 años nosotros hemos recopilado que son 25.222 reportes de personas desaparecidas, y el año que más reportes de personas desaparecidas tiene es el año 2013 con 4.137 personas. Campos asegura que realizando una revisión entre los últimos 3 periodos gubernamentales, la mayor cantidad de casos se registran durante el actual gobierno. Asimismo, dentro de las principales causas está la trata de personas y violencia intrafamiliar. Al hacer un análisis por periodo gubernamental, tenemos que durante el gobierno de Óscar Berché se han reportado 4.439 personas desaparecidas, durante el gobierno de Álvaro Colón 4.027, y durante la gestión administrativa de Otto Pérez Molina se reportan 11.605 personas desaparecidas. De estas, la mayor cantidad de víctimas son mujeres, como ya lo había mencionado, con 6.988 en reportes y 4.617 hombres. Pero también puede ser producto de la violencia intrafamiliar, no lo descartamos. Cabe mencionar que durante 36 años de conflicto armado interno se registraron más de 45.000 personas desaparecidas, mientras que en solo 12 años del postconflicto se reportan más de la mitad de desaparecidos. Según el Grupo de Apoyo Mutuo, este es un tema que no se le ha dado la importancia ni el seguimiento necesario por parte de las autoridades, por lo que exigen esclarecer estos casos. La operación Ojo de Halcón, que se realiza en contra del narcotráfico en las costas del Pacífico guatemalteco, permitió la captura de 8 personas, entre ellos 4 guatemaltecos, un salvadoreño, un colombiano y 2 ecuatorianos, que transportaban 170 kilos de cocaína a bordo de 2 lanchas que fueron interceptadas a más de 40 millas náuticas de la costa del Pacífico. Los detenidos llevaban la droga escondida en 6 canecas para combustible en las lanchas de nombre Jennifer 2 y Lupita 1, por lo que fueron trasladadas a la base naval del Pacífico, donde el Ministerio Público practicó las pruebas y trámites correspondientes para determinar el grado de pureza de la droga. Las intensas lluvias de los últimos días han provocado pérdidas en las cosechas de maíz, esto en el interior de la República. Las lluvias de los últimos días han provocado daños en las cosechas de maíz en municipios del altiplano marquense. Ronnie Cáceres, delegado del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación MAGA, indicó que se mantiene el monitoreo en los municipios de la Maceta Central y Altiplano, donde ya se reportan daños. Los problemas son en el área del Altiplano, donde aparte de la lluvia pues han tenido problemas con granizo. Son los reportes que han dado los extensionistas en el sector de arriba, lo cual ustedes saben que ahorita es temporada de siembra de maíz, que es el cultivo donde más ha sido afectado. Tal vez alguna de las ventajas, así se puede decir, es de que están en germinación, la planta está empezando a crecer, donde alguna alternativa pues es volver a resembrar, van a algunos lugares. ¿En qué lugares se dio más este caso? Sí, es en el área de San José, Catenam, en el área de Chihuahua, que son las zonas más altas que tenemos acá en el departamento, donde la inclemencia del tiempo ha sido el primordial problema que han tenido en este caso los agricultores, productores de maíz, con la situación de algunas de granizo, que es lo que ellos es lo que se ha monitoreado y es donde ha causado más daño.
Eduardo Velázquez, alcalde municipal de San José Ojetenam, mencionó que busca ayuda para apoyar a los agricultores de su municipio, ya que el monto de la pérdida pasa a los 100.000 quetzales. En San José Ojetenam, así calculando, es bastante. Hablemos de unas 200 hectáreas con todos los agricultores, hablando a nivel de todo el municipio, ¿va? Y también la papa, que también fue afectada, porque la papa ya tiene una buena altura y ahí sí que el follaje se afectó por el granizo. ¿Se está apoyando? ¿Qué se está haciendo ahorita? Pues ahorita vamos a tomar cartas en el asunto, vamos a verificar ya realmente los daños y también esperamos que las autoridades arriba también nos apoyen en este sentido, ¿va? Porque a veces nosotros como municipalidad quisiéramos, pero también los fondos son muy bajos que no alcanza a cubrir todas las necesidades de las comunidades. Para Canal Antigua en San Marcos, Jenner Barrios. Buenas noches, bienvenidos a las 8:45. Hoy es día lunes y como todos los lunes, Paolo Hurtado y Juan Luis Fonte estamos ya aquí listos y dispuestos a arrancar con la primera conversación de esta noche. Paola, nuestro invitado de hoy es Alejandro Sinibaldi, a quien hasta hace muy poco tiempo identificábamos permanentemente con el Partido Patriota, fundador del partido. Debo recordar, funcionario que cuando integraron la alianza de la Gana, prefirió abandonar el gobierno y serle leal al presidente Pérez Molina, ahora presidente y en aquella época aspirante a la presidencia, y partir con él. Hay mucho de qué hablar respecto de esta salida de Alejandro Sinibaldi y de las explicaciones amplias que ya hemos escuchado en otros medios. Ojalá esta conversación sea una continuación de las otras conversaciones que usted ha sostenido ya. Bienvenido, Alejandro, gracias por acompañarnos hoy. Bienvenido, señor exministro. Muchas gracias, Paola. Yo tengo una presunción, y usted me dirá si me equivoco o no. Me temo que si todos sabíamos o habíamos escuchado en los medios que usted estaba a punto de irse del Partido Patriota. Públicamente usted lo negaba, pero era constante y casi inminente su salida. Pero sospecho que si usted se hubiera ido antes del jueves, cuando ocurrieron las 20 capturas y se revela el caso de CICIG, se hubiera ido con un tono más bajo, sin señalamientos quizás a la vicepresidenta de que le chantajeó o le saboteó, mejor dicho, su campaña, y más bien hubiera dicho que tenía un proyecto político en el que usted se sentía más cómodo y que le tenía sus respetos al presidente. Pero se fue de diferente manera y se fue haciendo una crítica dura, no al presidente, sino a ella, a Roxana Baldetti. ¿Por qué? Bueno, Paola, para ser muy honesto, realmente yo tomé la decisión de retirarme del Partido Patriota hace aproximadamente un mes y días. Y la decisión realmente la tomo por dos grandes temas que se vinieron dando en los últimos meses. Primero, sí ha existido un bloqueo permanente por parte de la vicepresidenta desde que yo llegué prácticamente al Ministerio de Comunicaciones. Ha habido diferencias, ha habido bloqueo en el trabajo que yo tuve en el Ministerio de Comunicaciones, al tal punto que a los 2 meses de estar en el Ministerio de Comunicaciones se levanta una acusación contra un viceministro mío sin fundamento. Una acusación de la Oficina de Transparencia de la vicepresidenta que hablaba de depósitos sospechosos de dinero en una cuenta de ese viceministro. Sí, sin fundamento, depósitos que se hicieron casi un año antes de que fuera viceministro. Y esa fue la historia prácticamente los primeros 2 años del gobierno del presidente Otto Pérez Molina. Tengo que reconocer que el presidente Otto Pérez Molina siempre buscó que esos problemas se fueran solucionando y fue una persona que luchó porque existiera cordialidad en esa relación. Después empezamos con el tema político, con la posibilidad de que yo fuera el candidato presidencial del Partido Patriota, que realmente me lo gano a puro trabajo en el Ministerio de Comunicaciones y porque los números que se dan en las encuestas a través del trabajo del Ministerio de Comunicaciones me permiten ser de los que se discute en la mesa el ser un posible candidato presidencial. Se toma la decisión, salgo del Ministerio de Comunicaciones, bastante presionado también por parte de la vicepresidenta que quería que saliera en una fecha, que quería que saliera en otra fecha, y no es un tema de fechas, era un tema de encuestas,
y de intención y valoración en su momento de salir. Pero Alejandro, también de aprovechamiento de la imagen que le permitía como ministro de Comunicaciones proyectarse a nivel nacional y por lo tanto posicionarse como futuro candidato. Pero a través de un trabajo que se estaba realizando, Juanes. Y de unos fondos públicos que financian la comunicación social de la presidencia. Pero si entramos en esa etapa, nos vamos a perder, creo que lo más importante, que es la historia que tenemos que contar. ¿Qué es lo más importante? Podemos discutir ese tema, pero se nos va a ir el programa. ¿Qué es lo más importante? Entonces, lo que quiero decir y recalcar es sí hubo un bloqueo permanente. Después se da el lanzamiento ya como precandidato. Un lanzamiento muy vistoso, muy espectacular, que se habla que costó muchísimo y que casi les cuesta a ustedes, o le costó a la Secretaría del partido. Todo definido por la Secretaría de Organización y definido por ellos, donde nosotros no tuvimos mucho en el proceso de organización. Es más, si se dan cuenta, había una valla mía, había una valla de la vicepresidenta y más parecía un lanzamiento de ella que un lanzamiento mío, para poner las cosas como son. Entró casi al evento como que si ella fuera la candidata, porque entró después que yo, y podríamos enumerar un montón de cosas más, pero tal vez lo que derramó el vaso en relación a esos bloqueos y esos sabotajes es que no tenía la oportunidad yo de citar a los secretarios municipales y departamentales para trabajar y para coordinar las agendas de trabajo. Porque cada vez que eran convocados por mi comando de campaña, lo que atrás de mi llamada o del equipo de trabajo iba, era una llamada de parte de ella que no asistieran a las reuniones. Y ese tipo de bloqueos, ese tipo de que la agenda llegaba muchas veces 24 horas antes de una gira, que no permiten organizar la gira. Cuando usted ve su cara, Alejandro, y lo interrumpo allí porque tiene que ver con eso. En las bolsas seguras, la suya y la de Milene Mazariegos, no sé si coinciden las fechas, pero para mí es desde el momento en que usted no vuelve a aparecer en actos públicos y se empieza a distanciar del partido. ¿Cómo resuelve usted eso? ¿A quién le echa la culpa? Totalmente, porque no es una instrucción que nace de nuestro comando de campaña. ¿De quién fue esa iniciativa? Pues no sé, pero las casualidades en política no se dan. Eso se empieza a dar, se empieza a generar prácticamente 7 meses de este tipo de problemas. Y nosotros llegamos a la conclusión, y digo nosotros porque yo tengo un equipo de trabajo, de que era inviable prácticamente trabajar una candidatura si queríamos ganar la elección bajo esas circunstancias. Eso me hace, no en una vez, sino que en muchas ocasiones, acercarme al presidente, que siempre fue muy receptivo a este tipo de problemas, para ver cómo íbamos solucionando y encontrábamos una forma de trabajar y realmente operativizar de mejor forma. Pero a la par de eso empezaron a suceder actos de corrupción que realmente empezaron a indignar a la población. El tema del lago de Matitlán, que fue un tema que generó molestia, que no se supo explicar. Pero Alejandro, ahí te tengo que contradecir, es que los casos de corrupción vienen prácticamente desde el primer año. Durante mucho tiempo se demostró, por ejemplo, que en Fonapaz se estaban produciendo una gran cantidad de casos de corrupción. Pero debo decir también que nosotros investigamos casos incluso del Ministerio de Comunicaciones en los que hablamos de concursos simulados. Es decir, la corrupción fantasmas en aeronáutica civil. No es nueva en el gobierno. No, aquí podemos hablar, pero Aeronáutica Civil está intervenida, no depende de mí. Los aeropuertos están intervenidos, no depende de mí. ¿Por qué? Pero volvamos al tema. No callé. Si yo nunca lo escuché hablar de usted de corrupción. No, discúlpeme, Paola. Mi foro de discusión de estos problemas es un gabinete. Y en el gabinete yo sí expresé mi preocupación en relación a las intervenciones de los puertos y a los aeropuertos. Las expresé públicamente y ustedes, si revisan las noticias, se van a dar cuenta que yo en muchas ocasiones dije que se habían convertido en feudos donde habían propietarios y mafias inquistadas, que mi recomendación era quitar las intervenciones. Pero se empiezan a dar este tipo de actos de corrupción ya prácticamente en un proceso electoral, ya a la puerta del proceso electoral, el tema del agua Matitlán, se empieza el desabastecimiento de medicina prácticamente en los hospitales públicos.
Y al final terminamos con un acto de corrupción que no es un error como el que mencionas de Covial, donde se pueden dar errores cuando hay 500 procesos de licitación en menos de 3 semanas. Son errores administrativos muchas veces. Aquí estamos hablando de un acto de corrupción en donde participa el secretario privado de la vicepresidencia y estamos hablando de una estructura prácticamente montada y organizada para saquear y las aduanas y hacer contrabando en nuestro país. Pero usted hubiera dicho esto, Alejandro, el miércoles de la semana pasada, sin saber que había una investigación detrás. ¿Se habría animado usted a hablar en este tono tan enfático si yo no lo conocía? Si ella no fuera la villana de la película en este momento. Si yo no lo conocía, ¿cómo puedo hablar de esa investigación? En aeronáutica, las plazas fantasma, ¿de veras pasaban tan desapercibido para usted? Pero no estaba a mi cargo el tema de aeronáutica. Estamos hablando de dimensiones dimensiones totalmente diferentes. Su posición es que este punto rebasa todo lo que se había visto durante 3 años y medio. Todo lo que se había visto. ¿Y cuáles tendrían que ser, preguntemos en concreto, pero cuáles tendrían que ser las consecuencias? Pero en términos ¿Debería renunciar la vicepresidenta de la República? En términos prácticos. No me vas a responder sí te voy a responder. Pero en términos prácticos, yo ya venía con una decisión tomada de salir del partido. Y esto termina de rebalsar el vaso. ¿Por qué? Porque se vuelve inviable cualquier proyecto. Ya es inviable. Y defender al partido oficial se vuelve inviable. Es inviable cualquier propuesta que sea, no más que defender. ¿Con qué credibilidad voy a hacer yo una propuesta cuando se da un caso de corrupción que realmente es de gran magnitud, donde la CICIG está participando, donde estamos hablando de las altas esferas del gobierno? Realmente nos quedamos sin credibilidad para hacerle una propuesta a la población. Por consiguiente... Responde ahora a mi pregunta. ¿Debe irse la vicepresidenta de la República? Yo, Juan Luis, soy respetuoso de la institución de la vicepresidenta y del presidente. Y al ser respetuoso de las instituciones, creo en los procesos. Y el proceso está claramente enmarcado en la Constitución Política de la República. No se puede ir porque se sospeche de que tuvo alguna participación. Tiene que terminar todo el proceso de investigación y en ese proceso de investigación, si ella sale involucrada, hay un proceso que marca la Constitución, que es el antejuicio que va al Congreso de la República. Pero hace un momento nos decías que ya resulta muy difícil plantearse para el propio gobierno y para un candidato presidencial que representa al partido oficial, pues cualquier propuesta, una vez que ocurre un hecho de este tipo. ¿No es lo más sano que ella dé un paso al lado y que le permita oxigenarse al gobierno de Otto Pérez Molina? Pues ya no me corresponde a mí opinar sobre eso, Juan Luis, ya no soy parte del gobierno. Pero usted quiere gobernar este país. Ya no soy... Usted quiere ser presidente. Imagínese que su vicepresidente descubre que su secretario era el capo de una mafia en aduanas. ¿Qué haría usted? No puedo especular. ¿Y sabe qué? No me pongo en la posición de especular sobre algo que no es mi responsabilidad. En el caso particular de la vicepresidenta, el proceso tiene que concluirse. Cuando se concluye ese proceso, hay un proceso que manda la Constitución, que es el antejuicio que va al Congreso de la República. Alejandro, hoy lo pintan a usted como una rata que abandona el barco. La caricatura de Fo, por ejemplo, pone su cabecita sobre un cuerpo de rata. Pero ¿sabe qué? ¿Cómo responde usted a esa impresión que da yéndose en el peor momento del partido? ¿Sabe qué? Eso es muy egoísta decirlo. Porque lo dice una caricatura. Pero si usted ve las redes sociales y ve la mayoría de los comentarios, están a favor de la decisión que yo tomé. ¿Son comentarios reales o de su call center? No, Paola, no hay que ser tan egoísta. Bueno, no hay que ser tan egoísta. Okay. Porque si usted ve realmente los comentarios, están a favor de la decisión que yo tomé. Pero más importante, yo me siento tranquilo con la decisión que yo tomé. ¿Sí? ¿Tranquilo? Me siento tranquilo, me siento en paz con la decisión que tomé. Porque... ¿Y cómo lo tomó el presidente? Pues el presidente obviamente no lo tomó de la mejor forma. ¿Se ofuscó? No, es un hombre tranquilo, hubiera querido que me quedara, pero tuvimos 3 pláticas maduras, creo yo que las 3, y al final entendió cuál había sido mi decisión
y aquí estamos. Alejandro, antes de preguntarte por tu futuro, tengo que volver al argumento central de la razón de tu salida. Decís una oposición y un sabotaje, una aversión constante de parte de Roxana Baldetti, tanto para tu gestión como ministro de Comunicaciones, como para tu gestión como precandidato a la presidencia del partido oficial. Pero yo he escuchado también de la corriente que sigue a Roxana Baldetti quejarse, por ejemplo, de los acuerdos que lograbas con el partido líder y quejarse de que comprometías, según ellos, presupuesto de la nación en obras públicas que podían ser contratadas por empresas allegadas incluso a los hermanos Valdizón, y se quejaban enormemente de que esos acuerdos pues fueran simplemente lubricados con fondos públicos. ¿Cómo respondes a eso? Pregúntese al presidente, porque cualquier acuerdo que yo hice, lo hice a solicitud de él. Las Cortes, por ejemplo, fueron integradas en aquella conversación en la sala de la Casa de Manuel Valdizón a petición del presidente de la República. Todos los acuerdos en los que yo participé, que no fueron muchos, quiero decir. El presupuesto y las Cortes. Los acuerdos en los que yo participé, que no fueron muchos, porque yo no soy operador del Congreso de la República, yo trabajé el Congreso de la República en función del Ministerio de Comunicaciones. Cuando a mí el presidente me solicitó hacer algún cabildeo específico para un tema de él, lo hice con la solicitud de él, y él está claro de qué se hizo. ¿Y en materia... Así que si alguien se queja, la queja no es conmigo. La queja debe ir al presidente de la República, incluso en asignación de fondos de presupuesto nacional. Eso es un tema que lo tiene que discutir con el presidente, no conmigo. Alejandro, siempre se supo que usted estaba detrás del partido MR, que era su plan B, la ficha en la que usted confiaba si no le funcionaban todos los acuerdos en el Partido Patriota. Pero ahora usted dice que no tiene de momento una propuesta, que ellos dicen que podrían aliarse con ustedes. Están manejando un discurso como que no es lo mismo. Y usted todavía no dice con quién va a participar. Hoy lunes, ¿cuál es su respuesta? ¿Va a participar con el MR? ¿Y cuál es su previsión de quiénes lo siguen? Bueno, Paola, mire, yo lo que estoy buscando realmente es hacer algo diferente. No es salirme de un partido para pasarme a otro partido. Lo que estoy buscando realmente es hacer un frente amplio, hacer realmente buscar atraer a otros partidos políticos, buscar atraer a diferentes liderazgos, porque el país realmente necesita de liderazgos, de diferentes visiones, necesita de los mejores guatemaltecos. Estamos en una crisis profunda. ¿Cómo quién le gustaría que lo acompañe? Y no podemos seguir haciendo las cosas de la misma forma porque vamos a obtener los mismos resultados. Por consiguiente, yo lo que quiero y voy a hacer el esfuerzo es de conformar una gran convergencia nacional y buscar que participen varios partidos. ¿Hay posibilidades de eso cuando ya la mayoría de partidos están comprometidos con sus propias candidaturas? Yo creo que sí hay, Juan Luis, y voy a hacer el esfuerzo. Ese es mi primer gran esfuerzo en los próximos 10 días. ¿Tu primer objetivo es, creo, unionista? Mi primer gran objetivo es, por lo menos, sumar 3 o 4 partidos al esfuerzo que yo quiero impulsar. Y además sumar actores importantes de la sociedad y diferentes sectores sociales de nuestro país. ¿Alrededor de qué proyecto, Alejandro? De un proyecto de un movimiento, ¿sí? De un movimiento de unidad nacional. ¿Que nos viene a ofrecer qué a los ciudadanos? Básicamente la refundación del Estado a través de la reforma de la Constitución. Y ahí hablamos de varios temas importantes. Y de varios líderes que han mencionado lo mismo. Roberto Alejos, el expresidente Portillo. La reforma política, la reforma del sector justicia, la ley de servicio civil. ¿Cómo nos garantizamos los guatemaltecos de que no se siguen robando nuestros fondos públicos? De que no se generan fortunas nuevas a partir de nuestra tributación. Pero, Juan Luis, tú dices que lo han mencionado. Sí. Yo hace casi un año tuve una plática contigo. Y hablabas de esa refundación del Estado. Y te recuerdas que hablamos de eso. Y me dijiste, tú quieres ser un presidente que va a transformar las cosas. Y me dijiste, te voy a hacer algunas preguntas cuando corresponda. ¿Por qué no transformaste, por ejemplo, precalificados? Es decir, en el Ministerio de Comunicación. Es decir, o la supervisión, por ejemplo, de la obra pública. Pero, es decir, hace un año, ya hablábamos de esto. Empezaran a hablar los que me mencionaste, yo ya estaba hablando de esto.
porque creo que el país lo necesita. Necesitamos una ley de servicio civil, necesitamos una nueva Contraloría General de Cuentas, necesitamos una reforma política al Estado, una reforma al sector justicia, ¿por qué lo tiene una que nueva leer ley, cuando lo dice? una nueva ley Perdone electoral. que se lo diga así, pero en tiempos de guías, ¿por qué lo tiene que leer cuando no lo enumera? Porque es algo que no es tan claro en sus planes. Sí está claro, Paula, lo que no quiero es equivocarme en el orden de cómo lo tengo que mencionar. ¿Va a participar con el MR? Si participo, el MR va a formar parte de la coalición. ¿Es posible todavía un acuerdo con el expresidente Portillo? Yo creo que el expresidente Portillo tiene mucho que aportar a Guatemala. He tenido la oportunidad de platicar con él. Creo que tiene una visión amplia del país. Creo que ha aprendido de los errores que pudo haber cometido. Tiene una sensibilidad muy especial del área rural, de las necesidades del área rural, y por consiguiente creo que tiene muchísimo que aportar. ¿Suri Ríos está incluida entre los candidatos a los que se busca para que integre esta gran alianza? Yo cuando hablo de este frente hablo de los mejores guatemaltecos y guatemaltecas, por consiguiente, por supuesto. ¿Cuántos diputados calcula que van con usted de los que estaban en el Patriota? Paula, no es el número de diputados que a mí me preocupa, realmente es la calidad de diputados. Si se tratara... Alejandro, ese es un discurso bonito, pero en términos reales, un candidato a la presidencia busca tener la mayor cantidad de diputados que son a su vez líderes de la mayor cantidad de candidatos a alcaldes para promover la búsqueda de votos. Pero pongámoslo en, que no se puede... pongámoslo en términos prácticos, faltando tan poco tiempo para la elección, estando la mayoría de los diputados ya en sus distritos colocados. Yo necesito, en términos prácticos, 15, 16 diputados. Eso es lo que yo necesito para poder tener las cabezas de los diferentes distritos electorales importantes. No necesito más. 15 o 16 diputados. Sí. ¿Y eso es asequible para Alejandro Sinibaldi en este momento, pensando en diputados del Partido Patriota? Y de otros partidos, por supuesto. Hay quien dice que usted pasa automáticamente desde ayer al tercer lugar en las encuestas. ¿Cuál es su diagnóstico? Pues lo vamos a ver en la próxima encuesta. En la siguiente medición. Ahorita sería muy apresurado decirlo. Miraremos la próxima encuesta. Alejandro Sinibaldi, ¿algún dolor de dejar el Partido Patriota? Algún sentimiento. Son 14 años de luchar por un ideal que se perdió en el camino. Hay un incidente que se menciona constantemente y del que poco se habla. Es decir, solo se enuncia como una acusación hacia Alejandro Sinibaldi, pero poco se habla sobre eso. Es una vinculación. Usted estabas organizando las filiales del departamento de Izabal, y en Morales los Mendoza se hicieron prácticamente de las bases del Partido Patriota. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo se logró desplazar a los Mendoza de esa filial? Estás hablando de hace 14 años. Hace 14 años, así es. Y desde entonces viene ese señalamiento. Bueno, y la historia real es, yo llegué cuando ya estaban ellos ahí. Y a mí me tocó ir a sacar a los señores de Izabal. Esa es la historia real. Cualquier otra cosa que hayan dicho fue para tratar de cubrir algo que yo encontré en el departamento de Izabal. Entonces, tu responsabilidad fue desplazar a los señores Mendoza del partido. Así es. Así de complicado. Hablamos en otro programa sobre lo que no hablamos en esta ocasión, que usted dijo que daba para mucho. ¿Cómo usó usted fondos públicos para promocionarse? Eso, ¿Le parece si lo hablamos para otro? Lo podemos hablar ahorita, con mucho gusto. Ya no da tiempo, pero no Alejandro, tenemos más porque tiempo tenemos para conversar. otro segmento con otros invitados, Solo le quiero decir algo que es importante. A ver. 2 campañas publicitarias hizo el gobierno cuando yo fui ministro de Comunicaciones. Si usted compara esas 2 campañas publicitarias con las cerca de 18 campañas que ha tenido el Ministerio de Gobernación, usted me dirá quién ha utilizado más fondos públicos. No se trata de quién hizo más o menos. Hablamos de usted si quiere en otro programa. Alejandro Sinibaldi, gracias por acompañarnos a las 8:45. Por supuesto, será nuestro invitado en el programa Destino 2016, que estaremos inaugurando el próximo 3 de mayo. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Y vamos de inmediato con nuestro compañero Juan Carlos Sandoval, que habrá de presentarnos algunas de las muchísimas reacciones que esta conversación ha suscitado en redes sociales. Adelante, Juan Carlos. Gracias, Juan Luis. Buenas noches. Vámonos a las redes. Denis nos dice, veo que a Alejandro Sinibaldi no le gusta que le ataquen de frente y por lo visto se molesta. Nos dice también JG. Bueno, nos dice que es honrado
a ver quién le cree, es lo que dice JG. César, Sinibaldi solo con decir que Portillo puede aportar, pues no está bien, es lo que nos dice también. Qué fácil es, se emparejan los ladrones, puede ser, definitivamente no hay opción política por quién votar. Elena nos dice, ahora que salió el Partido Patriota tiene un mejor futuro, es lo que plantea Elena. E Iván, lo más seguro es que varios diputados se unan a Alejandro Sinibaldi. Son los planteamientos a través de las redes, siga con nosotros. Hablamos acerca de la salida de la Cámara del Agro de la CONACOM. Ese será el segundo tema de discusión y entrevistas a las 8:45. Buenas noches, bienvenidos de vuelta a las 8:45. Vamos a conversar ahora con representantes de cámaras empresariales que han formado parte de la Comisión Nacional contra el Contrabando. Estoy leyendo y Paola va a decir que yo también tengo chivo, pero es cierto, no me aprendo todos los nombres de las entidades a las que aludo. Me aprendo sí el nombre de los invitados. Está hoy con nosotros don Javier Cepeda, que es director ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala. Está con nosotros también Carla Caballeros, quien es directora de la Cámara del Agro, Camagro. Bienvenida. Y está con nosotros también don Jaime Matus, quien es presidente de la Cámara Empresarial de Comercio y Servicios. Gracias a los tres por acompañarnos. Y Paola tiene una primera pregunta dirigida para Javier Cepeda, que el día de ayer se hizo pues más famoso todavía en esa conferencia de prensa que la vicepresidenta de la República ofreció para tratar de, con un video que ella mostró, tratando de probar que había sido una iniciativa del Ejecutivo y no necesariamente de la CICIG, la investigación de la red de contrabando. Adelante, Paola. Javier, ¿qué pensó usted cuando vio la conferencia y ve el video que ella presenta con sus declaraciones que pareciera que la respaldan a ella en esta lucha contra la defraudación aduanera? Bueno, en primer lugar, creo que da un poco de pena ver cómo fueron sacadas de contexto esas declaraciones mías como representante de Cámara de Industria. Para las personas que no tuvieron el acceso a ver la conferencia de prensa por televisión, sino que la oyeron, definitivamente parecía hasta que yo estaba ahí presente en esa conferencia de prensa. Hay que aclarar que muchos de nosotros, los tres aquí presentes, estuvimos en esa reunión, o si no Carla, pues por lo menos sí con Jimmy y algunos otros representantes del sector privado, y a lo que yo me refería específicamente en esas declaraciones era a un reconocimiento a uno de los actos que se habían dado en la Comisión Nacional de Combate al Contrabando, que pudo haber sido la aprobación de la Política Nacional de Combate al Contrabando, el operativo que se hizo para capturar a la banda de los cigarreros o a los que contrabandaban azúcar. O sea, eso era muy distinto a ponerlo en un contexto como el que se ponía ayer, que era hablar sobre las capturas que se habían hecho para desarticular esta banda. De hecho, si ustedes revisan en otro medio televisivo, hay declaraciones mías como representante de Cámara de Industria y vocero de Cámara de Industria, donde cabalmente decía, después del incidente de la captura, que habría que evaluar cuál iba a ser la posición del sector empresarial ante estas actividades que se habían dado sobre lo que iba a ser el próximo funcionamiento de la CONACOM de ahora en adelante. Y así como se hicieron esos reconocimientos, que fueron 3, 4 reconocimientos a lo largo de estos 4 años, también hicimos señalamientos e hicimos requerimientos muy específicos a que los resultados que se estaban obteniendo dentro de la labor de la CONACOM, si bien es cierto, habían habido avances, no era lo esperado para lo que deberíamos de ver como objetivo dentro del funcionamiento de la Comisión Nacional de Combate al Contrabando. En resumen, unas declaraciones dadas en un contexto muy distinto utilizado ayer para mostrar presunto apoyo. Presunto apoyo, que no era un presunto apoyo a un contexto como el que se está viendo hoy, sino que era un presunto apoyo en un momento específico, a una acción específica que se había dado dentro de una reunión que se llevó a cabo hace 1 o 2 meses, o sea, muy distinto. Carla Caballeros, ¿cómo reacciona la Cámara del Agro una vez que se conoce que la Comisión Nacional contra el Contrabando tenía, por ejemplo, entre sus integrantes a la persona que, según los hallazgos del MP y de la CICIG, pues encabezaba esa organización político-mafiosa para defraudar en las aduanas? Bueno, tal vez a mí me gustaría primero explicar que la CONACOM es una institución, digamos, que permite la interlocución entre el sector privado y el sector público. Existe la Comisión contra el Contrabando, como existe la Comisión Nacional de Seguridad Alimentaria, como existe el Consejo Nacional de Educación, como existen un sinnúmero de consejos en donde participamos como interlocutores del sector privado
en donde lo que hacemos es precisamente presentar propuestas, coordinar instituciones para resolver algunos de los problemas que afectan la competitividad del país, que afectan o interfieren con la competitividad de los empresarios de los distintos sectores. Ese es, digamos, el rol y la razón de por qué participamos ahí. Y lo aclaro porque se ha confundido mucho como que la CONACON es quien dirigía la lucha contra el contrabando. Así es, a la SAT o a esta estructura. Quizás primero, por supuesto, la sorpresa, y creo yo que aquí es un tema que hay que aclarar. La CONACON está conformada por representantes gremiales, pero también por funcionarios de gobierno de una infinidad de ministerios, como el Ministerio de Gobernación, Ministerio de la Defensa, Agricultura, Salud, Economía, y por el superintendente de aduanas. ¿Y en calidad de qué llegaba Juan Carlos Monzón a esa comisión? Como secretario privado de la vicepresidente, él no tenía un puesto, digamos, oficial dentro de la conformación de la comisión, pero participó de algunas reuniones. En esas reuniones también participaban de manera oficial el superintendente de la Administración Tributaria, tanto el actual como el anterior, porque es parte, digamos, de los roles. Y cuando vas a revisar la agenda de los temas que se abordan en la CONACON, muchos de los puntos de agenda fueron abordados en algún momento a través de informes de operativos de contrabando o contra el contrabando, dirigidos por la Superintendencia de Administración Tributaria, y creo que el primer tema que surge en el momento en que vemos resultados de esta investigación que hace el Ministerio Público y la desindicación de algunos funcionarios públicos, entre ellos algunos de los que participaron en la CONACON, creo que queda claro y pone, digamos, en evidencia una duda razonable que podamos tener sobre la validez de lo que ahí se nos informó durante los 3 años que lleva el gobierno. No, Cámara del Agro toma la decisión, nosotros nos retiramos de manera temporal de la institución. La razón fundamentada es básicamente que existe un proceso de investigación en el que interlocutores que han sido parte de la mesa están siendo cuestionados y puestos a disposición de las autoridades de seguridad, y creemos que eso quita totalmente legitimidad de ese espacio de diálogo. Esperamos y condicionamos nuestro regreso a que las condiciones, primero a que se avance con la investigación, a que se determine la conformación de esta estructura y a que le caiga el peso de la ley, digamos, en la investigación a todo aquel que resulte involucrado, incluyendo las empresas que puedan resultar involucradas. Ustedes que integran CACIF a través de diferentes cámaras, de servicios, del agro, de industria, al escuchar que hay involucrados más de 1000 empresarios que usaron la línea para defraudar al Estado, pagando solo 40% de impuestos y 30% de comisiones, y se ahorraban por lo menos un 30% de pago, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo va mientras avance esta investigación, cómo van a reaccionar ustedes si involucra a alguno de sus aliados? Que caiga el peso de la ley, que caiga el peso de la ley. Nosotros como Cámara de Industria hemos sido, y como cámaras empresariales, no somos responsables de lo que los empresarios hagan en lo particular. Don Jaime piensa lo mismo, que caiga el peso de la ley sobre quien sea. Definitivamente, nosotros por ser parte de un sector que nuestro primer principio es el respeto irrestricto a la ley, quien resulta involucrado tiene que ser procesado. No importa de qué sector sea, nosotros nuestro primer principio es el respeto irrestricto a la ley. ¿Y esperan que se conozcan los nombres de esas 130 empresas? Definitivamente, porque esto lo consideramos un inicio de una investigación. Consideramos que esto no se queda donde está, este es solo el inicio de algo que podría ser más grande de lo dimensionado. Y sobre eso, el sector empresarial no tiene por qué proteger a ninguno de sus miembros que se ha salido de las normas legales del país. ¿Ustedes habían escuchado de la existencia de esta estructura? Bueno, yo creo que es un secreto a voces, ¿verdad? Si hablamos de una estimación de más de 11.000 millones de quetzales que se evaden a cada año en Guatemala, es porque existe un evasor de esos impuestos. Entonces, por supuesto que es una estructura que funciona adentro porque tiene un cliente, tiene un mercado que utiliza esa estructura. Como cámaras empresariales, como decía bien Javier, nosotros tenemos como función trabajar por la competitividad de las empresas cuando, y ustedes lo han visto, cuando creemos que hay una ley que es injusta, cuando creemos que se aprueba de manera arbitraria cualquier ley que pueda generar un obstáculo, un impedimento para las empresas, lo que hacemos es accionar de manera legal, ya sea a través de la Corte de Constitucionalidad o generando y cabildeando por leyes que faciliten la inversión, que faciliten la operación de las empresas en el Congreso de la República. Yo quiero resaltar una cosa, y es que cuando sale esta investigación la semana pasada, en la presentación y en la conferencia de prensa de la CICIG, lo que dice es que hace un llamado a los empresarios que fueron víctimas de una red de extorsión. Creo que hay que corregir el lenguaje y hay que decir las cosas como son. Un empresario que forma parte y que paga corrupción
para poder ingresar su mercadería al país no es víctima de ninguna red de corrupción. Es un corrupto y comete un delito. Y por lo tanto, ese tiene que ser igualmente llevado ante los tribunales de justicia y ser procesado. Señores, ¿qué alcances esperan ustedes que tenga esta investigación? ¿Qué consecuencias creen ustedes que deben darse después de los hallazgos que se han presentado? El secretario privado de la vicepresidenta vinculado y prófugo. ¿Qué piensa Javier Cepeda de eso? Bueno, en primer lugar, como bien decía Jaime, este es el principio, esta es la punta del iceberg. Creemos que si realmente esto es un resultado de una investigación que se ha hecho de la forma como lo hemos oído que se ha anunciado, esto tiene que tener un seguimiento. En primer lugar, el seguimiento en que las personas que han sido acusadas se les compruebe que cometieron el delito. Luego que se haya sido comprobado, que sean sometidos a un juicio y que se les aplique la ley al más alto nivel. Inclusive que llegue a las personas no solo materiales, sino que intelectuales que están detrás de esto. Y por otro lado, y que no vaya a resultar que en 3 meses están con medidas sustitutivas, como ha sucedido con las bandas de los cigarreros y otras bandas que los dejan con prisión domiciliaria, etcétera. Eso sería un gran fiasco y un gran engaño para el pueblo de Guatemala. Señores, solo vicepresidenta, una pregunta y otra cosa más. El tema de que después de esta estructura también se den a conocer otras estructuras que estamos seguros que no solo las SAT existen, sino que también en otras instituciones que, al igual que decía Carla, es un secreto a voces que existen estructuras. Pero ayúdenme a entender algo. ¿Cómo analizan ustedes, después de que la CICIG hace su presentación, que por un lado había una intendente aduanera que tenía un discurso abiertamente en contra de la defraudación aduanera, que incluso estaba en Chile participando en definición de políticas latinoamericanas? Y paralelo a eso había una estructura liderada por el secretario de la vicepresidenta que allanaba el camino precisamente para hacer lo contrario. ¿Cómo pudieron funcionar, valga la redundancia, 2 funcionarios con líneas tan distintas dentro de una misma instancia? Yo creo que eso es parte del proceso de investigación que todavía falta por conocer. Esto Don Jaime, ¿usted cree lo mismo? ¿Cómo Definitivamente, lo que pasa es que la operación aduanera se ha vuelto tan compleja, con tantos actores involucrados, que es un proceso bastante difícil de descifrar. Nosotros nos hemos dado cuenta en la CONACON y de hecho en los programas de tratar de modernizar los procesos aduaneros, que es un mundo muy, muy complejo. Entonces se puede prestar porque tener un control absoluto es casi imposible por todas los submundos que pueden existir dentro de la operación aduanera. Señores, ¿debe la vicepresidenta de la República separarse del cargo para ser investigada? Yo creo que la vicepresidencia se tiene que poner a disposición de las autoridades como cualquier funcionario público que pudiera estar sindicado. Y yo quiero poner un ejemplo más simple a lo que preguntaba Paola. ¿Cómo, digamos, conviven 2 discursos distintos? Que es la pregunta. Primero, igual que Javier, yo creo que tenemos que mantener como ciudadanos y pedir el debido respeto a la ley y que el debido proceso sea una garantía para todos, incluso para quienes están siendo sindicados de un delito y están siendo procesados. Eso es un tema, digamos, que no se puede ceder ciudadanamente. Es un principio fundamental de derechos humanos. El principio de inocencia y el principio de debido proceso. Creo que son los 2 principios que deben de prevalecer en cualquier proceso. El ejemplo clásico, creo yo, de ese discurso que convive es como que si indicáramos hoy que todos los periodistas que participan o que son miembros de la empresa de comunicaciones que sale también sindicada en esta investigación, que es el representante legal de Corporación de Noticias, asumiéramos que entonces todos los que participan en Corporación de Noticias son parte de esa estructura criminal. Entonces, creo que es así de sencillo. La responsabilidad penal es una responsabilidad individual y no podemos indicar a una persona hasta que sean las autoridades competentes quienes lo hagan. Señores, gracias a todos por acompañarnos a las 8:45. Vamos a ir en este momento a presentarles ya la información de los deportes. Los deportes